Hola amigos de YouTube, aquí les traigo el capítulo 14, espero y les guate y una disculpa por los meses inactivos, y gracias a todas esas personas que me dejaban comentarios, espero les gusten este capítulo. Capítulo 14. Envuelto en llamas de desesperación por tercera vez desde que llegó a este mundo, el universo entero pareció paralizarse alrededor de Gojo, el refuerzo en sus ojos llevando al límite absoluto sus reflejos y por ende su percepción de las cosas. Miles de posibilidades pasaban por su cabeza a la vez que se formulaban preguntas. ¿Por qué hay energía maldita en este universo? ¿Qué es esta sustancia negra? ¿Se manifestó el Grial? Pero sobre todo, ¿qué es esta entidad que estaba sintiendo dentro del barro? Surge de una oscuridad más negra que lo oscuro, purifica lo impuro. En menos de un segundo, la barrera en miniatura se formó en un radio de 2 metros a su alrededor, con un tamaño tan pequeño la barrera podría incluso resistir un impacto directo de un destello negro de parte de Nanami y aún así. La habitación entera está inundada. No puedo ver bien lo que sucedió alrededor. Incluso los 6 ojos tenían dificultades para ver a través de la sustancia oscura, podía sentir que Medea y Artoria se acercaban al centro municipal y que los otros 2 maestros estaban a menos de 300 metros de él, pero nada más. 1. Era incapaz de discernir la otra presencia que detectaba dentro de esta cosa. Medea había tenido razón todo el tiempo. ¿Había algo malo con el Grial? Su hipótesis de que habría algún tipo de inteligencia artificial para conceder el deseo perdía fuerza cada segundo. No pudo pensar demasiado en eso al ver cómo el barro negro se filtraba poco a poco a través de su barrera. La sensación que emitía esta sustancia y quien estaba dentro era demasiado similar al de la energía maldita. La energía maldita es generada por las emociones negativas de las personas, y como los no hechiceros también la producen y no pueden contenerla para enfocar su uso, causa el nacimiento de las maldiciones. Pero esto, en este universo las cosas eran diferentes, la gente que no tenía circuitos mágicos no podía ejercer hechicería, pero sí podían servir como fuentes de prana pues sus fluidos corporales también lo poseen, como la sangre o la saliva. Solo él podía ponerse a pensar en estas estupideces en un momento así, más cuando el barro estaba a punto de inundarlo por completo. Medea, hay algo malo con el Grial, o al menos supongo que es el Grial. Este edificio era uno de los lugares donde se podía manifestar. ¿Tuviste éxito en encontrar a saber? Silencio fue su única respuesta. Entonces Caster no podía escucharlo o estaba luchando contra saber y no podía darse el lujo de distraerse. Qué suerte la mía. Incluso sin saber exactamente dónde estaba, solamente podía estimar la distancia que debería comprimir para teletransportarse. 1 kilómetro suena bien. Concentrándose, evitó por milímetros que la sustancia lo tocara, tenía la sensación de que el infinito no sería efectivo en protegerlo de eso. Encontrándose en los cielos, enfocó su visión a lo bajo, podía ver varias cosas. A Caster en la sala de teatro, a saber acercándose cojeando al edificio y 2 firmas extra que se encontraban justo donde Emilia y Kotomine estaban hace tan solo unos instantes, eso hasta que una empezó a debilitarse. Emilia le disparó a Kirei. ¡Qué lástima! Quería matarlo con mis propias manos, pero lo que me inquieta es Emilia. Podía notar fácilmente cómo Kotomine parecía perder la vida, aunque dudaba que su cuerpo se encontrara después, pues estaba sumergido en el barro negro. Lo que lo perturbaba era que el cuerpo de Emilia emanaba la misma sensación que el barro, casi se sentía como si emanara energía maldita. La sensación era demasiado similar. 1. No tenía idea de qué acababa de suceder, pero podría encargarse de eso después. Seguramente Medea podría ayudarlo, solo quedaba matar a Kiritsugu y todo habría terminado. Maestro. El llamado de su servante evitó que se lanzara hacia el Magus Killer. Medea se encontraba aún en la sala de teatro, pero había una firma mucho más fuerte que ella a su lado. No podría ser. Crash. Cayendo como meteoro, atravesó todo lo que se encontraba en su camino, la extraña corrupción por decirle de alguna forma abrumando sus sentidos, desparramándose por el centro cívico de Fuyuki como una infección. ¿Qué diablos era esta cosa? Finalmente cayendo a un lado de Caster, la visión lo sorprendió, de mala manera. Finalmente llegaste, Satoru, esto es el Grial, o al menos debería serlo. Caster tenía la capucha aún baja, su rostro mostrando una expresión de desagrado, sus ojos casi teniendo una expresión vacía. Gojo tragó saliva, esto estaba yendo en una dirección que no le gustaba nada. ¿Debería? Supongo que este barro negro no es algo precisamente bueno, ¿o sí? Emilia y Kirei fueron bañadas en esto. Kirei está muerto o eso creo, pero Emilia emana. No pudo continuar, la mujer tomando la palabra energía maldita. Sí, es bastante similar, en particular me recuerda a Sukuna o las maldiciones desastre que vi en tus recuerdos.
La chica hizo una pausa, mordiéndose los labios con lo que parecía frustración, para la creciente preocupación de su maestro tomando a la hechicera por el costado de los hombros, la giró en su dirección para mirarla a los ojos. Oh, entiendo entonces que quizá la energía maldita no estaba limitada a mi universo, pero eso no explica por qué emana del Grial, no había anotaciones de esto en los cuadernos de Zouken. Ese no es el punto, maestro, no creo que podamos usarlo. Las palabras lo golpearon peor que un puñetazo de Yuki Tsukumo, sus peores temores poco a poco haciéndose realidad. No se puede usar. ¿Qué quieres decir? Aún así, tenía que asegurarse, nunca tiró la toalla antes, no iba a empezar ahora, ¿no es obvio? Ni yo sé lo que le sucede con exactitud, pero es evidente que sea lo que sea que le sucedió al Grial es una abominación, esta cosa ni siquiera debería existir. Hizo una pausa, su expresión agriándose por segundos. Está bastante claro para mí solo viéndolo a simple vista, no podemos usarlo para pedir un deseo, intentarlo sería igualmente imprudente. Explicó Caster. Gojo apretó los dientes, no podía terminar así, tenía que existir alguna forma de arreglar la condenada copa, pero no podía pensar demasiado tiempo en eso. La presencia a espaldas de la mujer que estaba sosteniendo se aseguró de eso. El veloz destello de amarillo y azul que pretendía partir a Medea por la mitad lo obligó a reaccionar con rapidez. Saber caminó a través de las llamas que ardían como las de un purgatorio. Las heridas que le había causado Berserker iban más allá de lo que podía curar su capacidad de regeneración actualmente, tomaría demasiado tiempo esperar a que las reservas de Kiritsugu la curen rápido. La armadura de platino brillante estaba teñida también de negro en los lugares donde fue alcanzado por los innumerables ataques de Berserker. Su piel estaba blanca como el papel. Sus rodillas estaban débiles, sus tobillos se estremecían, su respiración era rápida. Con cada paso que daba, el dolor asolaba todo su cuerpo, casi haciéndole perder el conocimiento. A pesar de que cada paso era difícil, Saber no dejó de caminar hacia adelante. Ella todavía cargaba la responsabilidad, cargaba la promesa que ella como un rey debía cumplir. Solo quedaba un camino para cumplir esta promesa, y ese era obtener el Grial. Por lo tanto, era necesario que ella siguiera. Estimulando su cuerpo herido, apretó los dientes y siguió caminando. Por fin, ella llegó al primer piso. Pasando a través de la entrada, abrió las puertas principales. Una sala de música vacía apareció ante sus ojos. En el centro del escenario enfrente de ella, el Grial flotaba rodeado por llamas, brillando con una llamativa luz dorada. Ah. Estaba claro a simple vista. Este era, sin lugar a dudas, el Grial que ella tanto deseaba obtener. El cuerpo físico del homúnculo había vuelto a la vasija de oro que se forjó a partir de materia inorgánica. Saber no conocía el proceso por el que se hizo, pero se dio cuenta, por la escena delante de ella, exactamente lo que había sucedido. Ella era la guardiana del recipiente, y había decidido pasarle el Grial a Kiritsugu y Saber. Si existía la posibilidad de que el recipiente pudiera ser robado, antes de que eso ocurriera, ella sin duda defendería el Grial hasta la muerte. Ahora, la escena del ritual había desaparecido del cuerpo de Irisbiel. Controlado por una mano invisible, el Grial estaba a punto de descender. Irisbiel. Recordando su voz y su sonrisa, Saber mordió su labio con un suspiro. Había jurado por su espada protegerla, pero no pudo hacerlo. Ella había renegado de su promesa. Al igual que había sido incapaz de salvar a su amado país natal. Al igual que había sido incapaz de resolver el tormento de un amigo. El autorreproche y la humillación desgarraban su corazón. Intermitente en su mente estaba la ciudad eternamente cubierta por la nieve, y las palabras de Irisbiel en el momento en que intercambiaron sus promesas. Saber, tú debes conseguir el Grial. Para ti, y tu máster, sí, al menos esta promesa voy a mantenerla. Solo esta promesa, era todo el apoyo que Saber tenía ahora. En este momento todavía sostenía la preciosa espada en su mano. Ella todavía respiraba, su corazón seguía latiendo. Todo esto, por una razón. Saber caminó hacia adelante con firmeza. Exactamente en este momento, fue cuando notó a las otras dos figuras conocidas, Caster y su maestro se encontraban a un lado del Grial, el albino sosteniendo por los brazos a su servant, parecía que discutían algo urgente por la expresión del maestro de Caster. La aparición del enemigo no era inesperada para Saber. Este auditorio municipal era el punto final de reunión para todos los servants que aún quedaban. Incluso si los otros enemigos habían iniciado sus ataques entre ellos, sería muy ingenuo esperar que murieran juntos. Todavía quedaba una batalla restante, y el adversario sería, indudablemente, Archero Rider.
O eso era lo que hubiera pensado, si ni uno ni el otro estaban aquí, significaba que habían sido abatidos por Caster y su maestro había sentido los fuertes temblores en la ciudad y había visto las explosiones. Gojo fue quien se enfrentó a Archer y a Ryder. Derrotó a Diarmuid, así que no era descabellado pensar que podría contra uno de esos dos. Podía notar que al menos en apariencia la pareja se notaba desgastada, las ropas de ambos demostrando haber pasado por una batalla. Incluso si el maestro no tenía cicatrices o heridas, como sugerirían los agujeros en su camisa, personalmente desearía que pudiera incapacitar al maestro y dejarlo fuera de juego. Acabar con Caster así sería más fácil, pero no podía dudar. Ahora se lanzó con las pocas fuerzas que le quedaban en un intento de acabar con la última servant de la guerra Black Flash. Solo para ser enviada hacia atrás por un poderoso puñetazo de parte Satoru, que arrojó a Caster fuera del camino y conectó con la punta de Excalibur, la distorsión en el espacio revelando por un instante la apariencia de la espada 1. Saber fue enviada decenas de metros hacia atrás. Normalmente un golpe de un magus, sin importar lo poderoso que fuera, no sería problema con su resistencia mágica de rango A, pero en el estado en que se encontraba las cosas eran diferentes. Clavando su espada en el suelo detuvo el impulso para mirar de frente al hombre. Que no te engañe mi aspecto, Artoria, después de tantos destellos negros tengo incluso más intensidad que cuando le estaba partiendo la cara a Archer. Saber apretó los dientes. Entonces tenía razón, el que se había enfrentado a Gilgamesh era él. Pudo notar cómo Caster se colocaba rápidamente detrás de su maestro, varios círculos de hechizos formándose alrededor suyo. Levantando una mano, Caster vio con confusión cómo su maestro le indicaba que no atacara a Gojo. Está herida por su pelea con Berserker, deberías acabar con ella antes de que se recupere lo suficiente para usar su noble fantasma. Cálmate, si realmente no podemos usar la copa como dices, entonces no hay necesidad de matarnos unos a otros. Si todo esto realmente fue por nada. Si todo había sido por nada, entonces tampoco veía el punto en matar a la otra servant que también le caía bien. Al menos necesitaba tiempo para analizar bien el grial y determinar qué es lo que sucedía exactamente. Otra batalla a muerte no le ayudaría precisamente con eso. Supongo que esto era de esperarse, después de todo tu declaración de victoria y la mía se excluían mutuamente. Empezó Saber, poniéndose en posición de batalla nuevamente, pero alzó una ceja al ver cómo el maestro alzaba ambas manos, en un signo de no agresión. ¿A qué estaba jugando? Cálmate, Artoria, échale un buen vistazo al grial y a tus alrededores, mira bien este barro negro. Señaló con los ojos sus alrededores. Saber podía notar la extraña sustancia, pero no entendía por qué eso era relevante en esta situación. ¿A qué quieres llegar? Ambos somos enemigos en este momento, no creo que pretendas tener otra de nuestras conversaciones para este punto. Gojo hizo una mueca interna, sentía que estaba a punto de hablarle a una pared, ni siquiera sabía si la chica lo escucharía o si le creería. Él mismo no quería creerle a Caster, pero su servant no le estaba mintiendo. Dando un paso hacia adelante, con la mano izquierda le indicó a Medea que se mantuviera calmada. La verdad sea dicha, tenía el infinito desactivado cuando hablaba con Medea. Cuando dio ese destello negro y conectó, su puño casi se parte a la mitad por el filo de la espada. Fue un destello negro involuntario, pero ahora que tenía el infinito activado nuevamente, no sabía si el noble fantasma de Saber podría atravesar su hechizo. La lógica le decía que no, puesto que ni Gran ni Merodach pudieron hacerlo, pero no podía ponerse a asumir eso contra la persona que tenía enfrente. No exactamente, pero el grial no puede usarse según Caster. ¿En serio la sustancia negra y la energía maldita no te dice nada? Grita corrupto por todas partes. Hubo un largo silencio por un par de segundos, el cabello de la rubia impidiéndole al hechicero Jujutsu ver los ojos de Saber. Tan largo fue que tuvo una conversación rápida con Caster. ¿Qué deberíamos hacer con el grial si realmente está corrupto como dices? ¿No hay alguna forma de purificarlo? ¿O deberíamos destruirlo? La verdad, esperaba que la primera opción fuera posible. No tenía demasiadas ganas de ir por allí buscando a algún mago actual que supiera cómo enviarlo a casa. No lo sé con exactitud. Si hubiera sabido de esto antes, quizá podría haber desarrollado una forma de limpiarlo de lo que sea que le haya sucedido. Mientes. 2. Las palabras de Saber lo sacaron de su conversación a la velocidad del pensamiento. La chica de 1,54 m lo miraba fríamente. ¿No le creía? Suponía que tenía sentido, pero aún así no tengo razones para creer en esa afirmación. Por lo que sé, podrías estar ganando tiempo para que alguna trampa de parte de Caster se active. Excalibur se reveló en toda su gloria. La situación se estaba degenerando rápidamente. No tengo por qué mentirte, si quisiera usarlo y matarte ya habría usado mi expansión de dominio.
Dudaba que incluso Saber pudiera escapar, pero ella tenía agilidad en A, por lo que encerrarla en la barrera a esta distancia sería difícil. Desconozco el significado de eso que llamas expansión de dominio, en este momento solo sé que eres el último obstáculo entre yo y el Grial. Gojo quería hacer una mueca de exasperación. 2. Era como hablarle a una pared, todas sus conversaciones anteriores parecían serle irrelevantes a la caballera desconocido para todos ellos. Emilia Kiritsugu se encontraba avanzando hacia su ubicación, pero incluso él podía notar la presencia de los otros dos participantes. El destello negro de Gojo delató su presencia para el Magus Killer. Kiritsugu sabía que no podía tomar riesgos, si esos dos eliminaban a Saber y pedían un deseo a esa cosa, Angra Mainyu renacería en este mundo. Si eso sucedía, Alaya enviaría a sus counter guardianes, pero podría ser aún peor, si Gaia también consideraba una amenaza a todos los males del mundo, entonces podría llegar al punto del despertar de verdaderos ancestros. Entre todo eso, la cantidad de bajas sería inimaginable, solo había un camino a tomar, levantando su mano con los hechizos de comando. Arriba, Artoria abrió sus ojos en sorpresa, la orden de su maestro llegando a ella por este sello de comando: usa tu noble fantasma y destruye el santo grial. Los tres abrieron los ojos en sorpresa, Gojo notando rápidamente dos cosas: Saber apuntándole al grial y cómo aparentemente trataba de resistirse a disparar. Emilia había usado un sello de comando. ¿Qué haces? Incluso si lo destruimos, todo el prana que la copa tiene acumulada. Gojo ni siquiera esperó a que Medea terminara esa oración, estaba bastante claro lo que sucedería si hacían explotar esa cosa. Todo el prana acumulado de los Servants caídos era suficiente para rivalizar con el ataque suicida que planeaba usar contra Gilgamesh. Había demasiados civiles cerca. Kiritsugu, ¿por qué? Tú de todas las personas. La resistencia mágica rango A de Saber se hizo presente otra vez, pero incluso así estaba teniendo problemas para resistir subir su espada por mi tercer sello de comando. Te lo pido una vez más, destruye el santo grial. Detente. El prana se acumuló a niveles absolutamente absurdos, las venas en los brazos de Gojo marcándose por el esfuerzo de intentar frenar los movimientos de la chica. No podía detenerla. Excalibur bajó, la portadora de la espada siendo incapaz de detenerse, ni siquiera con ayuda del albino, ni tampoco viéndose detenida por el hechizo Atlas de Caster Boom. Como un pilar de luz y destrucción, el Blast arrasó con lo que tenía enfrente. Satoru se vio forzado a arrojar lejos a Medea, disparando rojo directamente a la bruja, alejándola de la explosión a duras penas. 2. La explosión terminó enviándolo lejos también, sus sentidos casi siendo abrumados por la enorme acumulación del noble fantasma de Saber, siendo potenciados por dos sellos de comando. Con ese apoyo extra, no podría decir si Ea o Excalibur era el ataque más fuerte que presenció. La explosión arrasó con los edificios circundantes, la destrucción del grial liberando una lluvia de fuego y maldiciones. Clavando sus manos al suelo detuvo su impulso, levantó la vista para ver con sorpresa que Saber empezaba a desvanecerse. Había agotado todas sus reservas con ese movimiento. ¿Por qué Emilia la forzó a destruir el premio? El Magus Killer se había vuelto envuelto en las sustancias y, se supone que vio algo ahí dentro que lo cambió. Había salido emanando energía maldita o algo muy similar después de todo, pero este no era el momento para teorizar. 1. Esta era ya la cuarta vez que el refuerzo en los 6 ojos llevó su percepción al límite, las partículas de polvo se mantenían estáticas, la lluvia de fuego pareciendo una pintura de un cuadro, la misma realidad parecía haberse congelado a su alrededor y aun cuando sus piernas lo lanzaron en una carrera hacia Saber, esta se desvanecía casi como si fuera a tiempo normal desde su punto de vista, solo un poco más. Era como si el espíritu heroico se desvaneciera más rápido por fracción de segundo. 20 metros. 15 metros. 10 metros. 5 metros. Artoria tenía un rostro que expresaba muchas emociones. Ira, desesperación, confusión, decepción. Al final ni siquiera pudo llegar a entender a su propio maestro, girándose a la izquierda, pudo vislumbrar al maestro de Caster intentando llegar con desesperación hacia ella. Venía a acabar con ella. No hacía falta, su maestro ya se encargó de eliminarla de la guerra por sí mismo. 4 metros. Su rostro cubierto de lágrimas por su fracaso no pudo evitar expresar todavía más confusión. ¿No venía a atacar? El brazo del hechicero se extendía en su dirección como si quisiera alcanzarla. 3 metros. Las partículas de luz ya cubrían al espíritu heroico por encima de las rodillas. 1 metro. El cuerpo de Saber ya no existía desde el estómago hacia abajo. Saber no entendía por qué el Magus parecía intentar acelerar el ritmo, quería formar un contrato. ¿Por qué razón? 20 centímetros.
Saber elevó su mano izquierda, tal vez por curiosidad, tal vez por creer que si se mantenía en este período de tiempo de forma más prolongada, encontraría una manera alternativa de corregir su mandado, tal vez por simple miedo a volver a encontrarse en aquella colina de espadas. Extendió su mano en un intento de alcanzar al hechicero. 5 centímetros. Las puntas de los dedos de ambos estaban a punto de tocarse, sin embargo, simple y sencillamente. Gojo fracasó. 2. Crash. El hechicero más fuerte se estrelló contra los escombros, un pilar cayendo sobre él y deteniéndose con el infinito, el hombre destrozando la estructura de un golpe de pura irritación apretó los dientes tan fuerte que sentía que se romperían, había estado tan cerca, unos míseros milímetros debería haberse teletransportado. A esas distancias estaba más acostumbrado a usar azul simplemente para moverse más rápido, tomó una mala decisión en el segundo de indecisión 1. Lo último que vio antes de que la avalancha de oscuridad y maldiciones lo aplastara como un tsunami, fue a Caster formando un escudo mágico frente a ella, escudo que también fue atravesado por el barro negro 1. Se sentía como si estuviera rodeado de malicia, como si la presencia de Sukuna o alguien similar se extendiera por todo su alrededor. Si no hubiera tomado aire pensaría que le hubiera costado respirar. Yo. Satoru. Una voz llamándolo con un tono amigable disipó completamente la sensación de la zona. Se encontraba en medio de la academia de hechicería, era un día brillante y soleado, nubes viéndose muy a lo lejos. Geto Suguru se acercaba amigablemente, con su brazo envuelto alrededor de uno de sus alumnos. Okotsu y Geto lo miraban con confusión como si él fuera el que estaba fuera de lugar. ¿Sucede algo, sensei? Preguntó uno de sus alumnos estrella, anillo de Rika en mano, viéndose como la última vez que lo vio en el extranjero. Gojo se mantuvo impasible, no pronunció palabra alguna, su cabello cubriendo su rostro y dejando sus ojos ocultos, su cabeza mirando lentamente en todas direcciones. ¿Qué le sucede al idiota de ojos vendados ahora? Otra voz conocida, Maki se acercaba con el resto de 2 y tercer año, esta vez 1. Poco a poco más de sus amigos y alumnos se acercaban. Gojo Sensei. Quería preguntarle si quería acompañarnos a ver una película más tarde. Yuji Itadori, su alumno más reciente, había llegado con Megumi Y. Gojo-san. Parpadeando levemente, girando su cabeza ante la última voz, no pudo evitar que las palabras salieran de su boca. Tsumiki, ¿estás de...? La otra niña que quedó a su cuidado y cuidado de la academia de hechicería se acercaba con una sonrisa, la hermana de Megumi Fushiguro. ¿Qué dices, Gojo-sensei? Preguntó nuevamente Itadori, la voz resonando una vez más. Todo esto estaba tan mal. El albino dio un paso, luego 2, sus ojos aún cubiertos por su cabello. 3 pasos, se encontraba enfrente de Itadori, puso sus manos sobre los hombros de su alumno y, ¿me tomas por tonto? Las personas a su alrededor reaccionaron sorprendidas por la elección de palabras y el tono agresivo. Vamos, Satoru, no hace falta que asustes a tus alumnos de esa forma. Trató de intervenir Geto. ¿Ni siquiera entiendes el papel que tratas de interpretar, o sí? La atmósfera cambió completamente una vez más, mirando fijamente a Geto, no, a la cosa que tomaba la forma de Geto y todas las personas que le importaban, la energía a su alrededor distorsionándose. La sonrisa en el rostro de su gurú se borró, la ubicación cambiando de la academia a la tumba de las estrellas a Shibuya, el techo de la estación completamente destruido, dejando pase libre para ver el cielo, más específicamente el lugar donde fracasó, la estación de trenes de Shibuya. Todos los demás habían desaparecido. Ni Yuji, ni Yuta, ni Nobara, ni Megumi, ni Akari, ni siquiera Shoko o Nanami se encontraban más con ellos. ¿Así que te diste cuenta tan rápido? Supongo que era de esperarse del otro maestro digno de ver su deseo cumplido por el Grial. La cosa habló, abandonando su patético intento de suplantar a su mejor amigo. Parece que tengo que repetirme mucho desde que llegué aquí, pero cuando digo que tengo muy buena vista es porque la tengo. Señaló su rostro, su tono burlón apenas presente a medida que la sonrisa que formó para decir esa frase gradualmente desaparecía. No puedes engañar a mis ojos, mucho menos a mi alma, así que respóndeme qué eres. Demandó, no dispuesto a jugar ningún tipo de juego. Podrías decir que esto no es más que una cáscara, necesitaba una máscara para comprenderte a ti o al otro. Esa es la única forma de entenderte y poder ver mi deseo cumplido. Se explicó, la realidad falsa mostrando sus verdaderas raíces por cada instante, el cielo oscuro y el sol escupiendo un océano de negrura y maldiciones. Las anotaciones de Zouken no mencionan ninguna basura de que tú puedas pedir un deseo. De hecho, se supone que el pedir un deseo es un efecto imprevisto, algo colateral con tal de alcanzar la raíz como querían. Los ojos de Gojo miraban en todas direcciones, los 6 ojos buscando las grietas en esta ilusión. Así era antes, sí, pero ahora es diferente.
Tengo voluntad así como un deseo, el deseo de nacer en este mundo. Tomando un largo suspiro, Satoru empezó a darse una idea de por dónde iría esta conversación. ¿Y cómo exactamente cumplirías mi deseo? No pareces alguien muy versado en viaje entre universos con tu mala actuación. ¿No es eso algo que tú deberías saber? Deja de dar vueltas, por supuesto que no lo sé, de hecho, dime tú tu deseo, dime qué se supone que eres. La copia de Geto guardó silencio por unos momentos, como si estuviera considerando la situación. Soy solo alguien que desea renacer en el mundo, pero no puedo hacerlo si no pides un deseo. Puedes llamarme Angra Mainyu, todos los males del mundo. Se presentó, la mente de Gojo moviéndose a toda prisa, tratando de recordar ese nombre Angra Mainyu, un ser que se cree que es el dios persa de la oscuridad. Pero, en realidad, no era más que un aldeano común y corriente hecho para ser el chivo expiatorio de todos. Torturados, maldecidos, golpeados y agraviados. Todo esto le fue hecho por su propia gente, sus propios amigos y familiares. Una y otra y otra y otra vez. Un hombre mortal hecho sufrir sus indulgencias pecaminosas, uno que se convirtió en la manifestación de los deseos de la gente de verlo como todo su mal. Una figura de muñeco de paja hecha para ser la razón de su propio sufrimiento. Tal fue el destino de Angra Mainyu, la encarnación de los pecados de la humanidad. El dios persa de la oscuridad. El del zoroastrismo. Si te das cuenta que tu nombre ya me dice que no debería confiar en ti, ¿verdad? La entidad enfrente suyo se retorció por un instante, como si estuviera nerviosa. Su visión se aclaraba por segundos, todo tornándose cada vez más claro. Ya no se encontraba en Shibuya, ambos se encontraban en un vacío, lo único que los rodeaba no era más que oscuridad, o ese habría sido el caso para alguien que no tiene su visión. Mirando más allá de esta sección de la oscuridad, podía ver la Caster se retorcía de dolor, su cuerpo presentando venas rojas que intentaban apoderarse de su cuerpo. Este tipo estaba tratando de corromper a su servant. Dijo que quería renacer, y el hecho de que estaba hablando con él significaba que no podía hacerlo solo. Si tan solo te hubieras quedado en la ilusión, si hubieras pedido tu deseo, solo necesitas pedirlo. Gojo Satoru habló una vez más, aparentemente sin notar que el maestro podía ver a través de la oscuridad. El ritual prácticamente se ha completado, solo tienes que pedir tu deseo y ambos. Olvídalo. Negó al instante. La corrupción del Grial se quedó en silencio unos instantes, como si no se esperara esa respuesta. Lees mi mente, mancillas la imagen de mis alumnos y seres queridos, la imagen de mi mejor amigo, otra vez. Y además. Apuntando con su mano derecha, la rotación inversa de rojo formándose. Angra Mainyu miró absolutamente confundido la acción del hechicero, no podía pensar que realmente lo lastimara con sus ataques. Lo que no se esperaba era que el rojo pasara volando hacia la bruja al mismo tiempo que uno de sus sellos de comando desaparecía. Por este sello de comando, usa tu noble fantasma sobre ti misma y sal de aquí. Como si estuviera hipnotizada, Rulebreaker se materializó y la hechicera se apuñaló a sí misma, la electricidad morada vibrando por todo el vacío, la mirada de Caster aclarándose por segundos. Miró en dirección a su maestro antes de desaparecer, su mano extendida hacia él, sus labios pronunciando palabras que no pudo escuchar. Un instante después, los únicos que quedaban en la oscuridad eran Gojo y la entidad, Gojo dirigiendo su mirada molesta hacia Angra. Quítale tus asquerosas manos de encima a Caster cuando hablas conmigo. Recuérdame por qué debería confiar en ti otra vez. Cuestionó, suprimiendo una mueca al sentir su conexión con Merea cortándose. ¿También la perdió a ella? Podía sentir su ira hacia toda la situación, creciendo la entidad alternando su apariencia múltiples veces, desde Geto, al tipo que ocupó su cuerpo con la marca en la cabeza, a Toji, a Okotsu, a Itadori y finalmente a... ¿Sabes? La apariencia de Sukuna, realmente te queda bien. Finalmente se había acabado la fachada, todos los males del mundo intercambiando entre dos apariencias, Sukuna y una masa de barro negro metida en una túnica, el lugar donde deberían estar sus ojos siendo reemplazado por unas cuencas vacías y oscuras. 3. Tienes razón, no puedes confiar en mí, pero lo que yo busco no es venganza, contra tu mundo. Reveló para la migraña del albino. Explícate. No soy realmente el verdadero Angra Mainyu, al menos no aún. Si renazco en este mundo, me convertiré en él. El verdadero, me vengaré de todas las personas que virtieron su odio en mí. Gojo ató los cabos rápidamente, si analizaba bien sus palabras. El verdadero, supongo que eres alguien al que todo el odio le cayó encima. Dijiste mi mundo, como si la gente de la actualidad tuviera la culpa, pero ese no es el punto. No veo razones para quedarme aquí, así que si me disculpas. Empezó a alejarse, sabiendo que realmente no encontraba la salida aún. 2.
Espera. Puedo devolverte a tu mundo. Puedes volver a ver a tus amigos. Si pides un deseo entonces todo, ¿y exactamente cuál es el precio de ese deseo? ¿Aquí hay gato encerrado o no? Devolvió, girándose nuevamente, sus ojos aún desviándose de vez en cuando a los alrededores. Como si estuviera buscando algo, pero no dejó pasar como la figura se quedaba en silencio. No eres un dispositivo omnipotente para conceder deseos, ¿verdad? Si lo hubieras sido, habrías respondido a mi más sincero deseo tan pronto como fui traído a este espacio, o me habrías dado una forma de volver a casa. O incluso quizá habrías mencionado la segunda magia. No, el Santo Grial no concede un deseo en sí mismo, es el proceso mágico que lleva finalmente a lo que se le llamó Eavensfell. Explicó de memoria, incluso si solo leyó una vez las anotaciones del viejo Makiri, recordaba a la perfección todo y sin embargo, no es magia que involucra espacio o transporte de humanos a través de universos, no es así. El hechicero observó cómo la figura de barro se retorcía al ver cómo se revelaban sus trucos, mostrándole una sonrisa burlona a cambio. Puedo imaginar que viajar entre mundos es algo muy costoso o que solo un usuario del caleidoscopio puede hacer, o que quizá exige algo más a cambio, pero considerando que, para empezar, no estaba dentro de tus capacidades, puedo suponer que está mucho más allá de cualquier precio normal a pagar. Me pone a teorizar en realidad. Ni siquiera tú sabes si lo que me dices es una mentira o la realidad tú. Estaba frustrándose, al punto que Gojo podía sentir cómo su piel se erizaba, pero una cosa estaba clara, esta cosa no lo mataba no solo porque no podía, sino porque no le ayudaría en su objetivo, y es por eso que pareces demasiado desesperado de que yo sea el que pide el deseo. Porque no puedes manifestar uno a menos que sea yo el que lo pida. Notó que el cuerpo en movimiento se estremecía ante la afirmación, por lo que acertó de lleno. ¿Eso que quieres? ¿Tomar venganza entre comillas? ¿Renacer en este mundo como el verdadero Angra Mainyu? Por eso estás tan desesperado de que coopere contigo. ¿Realmente eres perceptivo para un mago? Jajaja, jajajajaja. La risa de la entidad resonando por toda la dimensión, al punto de que Satoru casi podía sentir que resonaba por su misma alma. Tienes razón. Una vez que cualquier tipo de deseo se conceda, renaceré en este mundo como la deidad real, tomaré venganza sobre todos aquellos que me condenaron. Tú también debes entender este sentimiento. Tú que quieres venganza sobre aquellos que te encerraron, sobre aquellos que son responsables de traerte a este mundo. De aquel que tomó el cuerpo de tu mejor amigo Geto Sugur. Cállate. Las divagaciones llenas de emoción del Grial se detuvieron con una sola palabra. No finjas que me entiendes, si realmente crees que voy a condenar un mundo entero cuando sé que mis alumnos podrán manejar la situación hasta que encuentre la manera, eres un autoproclamado dios demasiado estúpido. La mente de Satoru finalmente se aclaró en su totalidad, finalmente viendo. 7. Las coordenadas exactas que cubría toda esta pantomima que se hacía pasar por un vacío. Remarcaste la venganza varias veces, ¿contra quién? La gente que te torturó lleva siglos muerta. 1. La oscuridad encarnada se tomó unos instantes para responder, el control de la situación escurriéndose de sus manos, si es que lo tuvo en primer lugar. No, la gente que me causó todo ese sufrimiento está ya demasiado lejos de mi alcance, pero no es el mismo caso para los que viven hoy en día. Puedo destruir y mancillar su legado, devolver todo mi dolor multiplicado cientos de veces a la generación actual. Proclamó, sonando más y más desesperado. 2. La ilusión a su alrededor temblando, reaccionando a los sentimientos de su dueño. La gente que vive aún sus vidas, la misma humanidad. Todo lo que habita el mundo actual. Dijeron que yo era el dios de todos los males, puedo demostrar que ahora sí estoy a la altura de ese título. Pide tu deseo. Ambos saldremos ganando. Tú regresas a tu mundo y yo lo dejo en paz, pues destruiré el mío. 1. La apariencia del ser cambiando por última vez, la ropa turnándose entre todo tipo de prenda, miles o millones de rostros transfigurándose una y otra vez, la representación misma de lo que quería hacer, el sufrimiento sin límites que quería infligir sobre la humanidad y el mundo mismo. Sin embargo, ¿sabes de dónde yo vengo? A la gente como tú los clasificamos como espíritus malditos o maldiciones. Angra Mainyu, no entendiendo del todo de dónde venía la comparación, incluso si no era realmente incorrecta. 9. Mi respuesta es un rotundo no. ¿Viste mis recuerdos o no? El dios persa, quedando atónito por la respuesta, no podía ser posible que los dos maestros que trajo aquí lo rechazaran. Tú, no tienes idea de lo que. El hechicero no lo dejó terminar, subiendo lentamente la mano derecha para alinearla con su rostro. Ustedes perdieron desde el momento que yo llegué aquí. No puedes hablar en serio, rechazas regresar a tu mundo por otro que no es el tuyo, no hay nada aquí que valga algo para ti. 2.
Las palabras en realidad sí golpearon con fuerza a Satoru, por supuesto que quería volver, pero no había forma de que confiara en la palabra de esta cosa, no después de que declaró tan claramente sus intenciones y se supone que debo confiar en ti. No tengo ganas de matarte si llegas a mi mundo, ya tengo asuntos pendientes con otro bastardo rey de maldiciones, así que ¿qué será? 5. La entidad temblaba de rabia, los miles de rostros reflejando la misma ira y frustración a medida que alternaban malditos seas. ¿Qué fue eso? Necesitas hablar más fuerte para que te escuche. Declaró, empujando su oreja con la mano izquierda. ¿Crees que te irás así como así? Si yo no puedo renacer en este mundo, tú no regresarás al tuyo. Maldeciré tu alma al igual que hice con él. Y otra amenaza más. Pero creo que ya tuvimos suficiente de eso. Ya estoy harto de tu vacío, déjame mostrarte mi vacío. La implicación era obvia, tan obvia que el grial corrupto se paralizó un instante, seguramente pensando que el maestro había perdido la razón si pensaba que eso funcionaría aquí de todo, expansión de dominio. Vacío infinito. 3. Lo que Angra Mainyu no entendía era que desde que el hechicero Jujutsu fue absorbido, se pasó todo el tiempo mirando por los alrededores, los 6 ojos escaneando los bordes de lo que pensaba podía ser algún tipo de dimensión alterna, o quizá eran simplemente los confines de su propia mente, o un campo acotado de muy alto nivel, pero la verdad era que si Medea se encontraba a la misma distancia de antes de la gran explosión de Excalibur, entonces debía cubrir una distancia también física en el mundo real, una barrera de proporciones colosales se abría paso, engullendo los restos de barro negro, cerrándose y atrayendo toda la corrupción que podía. Dejando por fuera de la barrera a 4 individuos, en particular un hombre roto que avanzaba por las ruinas en llamas en busca de aunque sea una vida que salvar, una bruja de la era de los dioses que se encontraba desnuda e inconsciente en medio de un cráter protegido de la devastación. 2. Un ejecutor de la iglesia que observaba fascinado la destrucción, riendo a carcajadas por el maravilloso espectáculo que presenciaban sus ojos. Un niño pelirrojo cuya única acción en estos momentos era avanzar, cuyo único deseo era sobrevivir, muy al pesar de los gritos y súplicas de las demás almas que se extinguían rápidamente a su alrededor. La barrera se redujo rápidamente a un tamaño normal, ni tan grande como en su demostración contra Hogo o Gilgamesh, ni tan pequeña como para ser comparada a una pelota de básquet. Las infinitas cantidades de información atacaban al único objetivo que podían tarjetear adentro del dominio, los 2 individuos parándose en lo que parecía ser el centro mismo del universo. Mira nada más. Parece que Archer no es el único que se puede mover aún aquí. Señaló viendo cómo Angra Mainyu parecía mantenerse firmemente sobre sus pies, inmune a los efectos de su territorio, pero la expresión del grial corrupto mostraba su conmoción por haber sido removido casi en su totalidad de la ubicación anterior, su control de los alrededores completamente destruido. Imposible. ¿Cómo es que lo hiciste? Preguntó. No, quería saber. Aunque todos los males del mundo, no poseía un cuerpo como tal, y tampoco tenía un cerebro que llenar de información, tampoco funciones vitales que repetir infinidad de veces, aún así tenía una presencia como él mismo había dicho con anterioridad, necesitaba tomar una forma para entender al ganador de la contienda y comprenderlo para así también poder interpretar su deseo. Digamos que tengo una vista lo suficientemente buena para ver los bordes de tu pequeño campo delimitado, o era una barrera como las de mi hogar. Realmente no sé con exactitud en dónde estábamos. Pero creo que no pensaste muy bien una cosa. Señalándose a sí mismo y luego al Avenger de la 3 guerra, como para remarcar su punto, anuncio: si me pides mi opinión, eres la encarnación perfecta de lo que llamamos maldición, soy literalmente la peor persona a la que deberías haber metido aquí. 2. No puedes matarme, incluso si pudieras estarías atrapado aquí. No podrás volver a tu mundo. Te maldigo, Satoru Gojo, maldigo tu alma. No, si yo te maldigo primero. 1. Kyukou, Enkou, Karasuto Shomyo, Yori no Azama, podía sentirlo, la maldición de todos los males del mundo cubriéndolo, la sensación atravesando su carne y sus huesos, llegando al núcleo mismo de su alma, pero incluso con el dolor recorriendo su cuerpo. Vacío, púrpura. Desde el exterior, si uno mirara con atención podría notar cómo la barrera se llenaba de grietas, luz morada destellando de cada una de las hendiduras, la técnica imaginaria disparándose sin objetivo y sin restricciones, de no ser por encontrarse contenida, su rango de destrucción rivalizaría fácilmente el último Excaliblast lanzado al Grial Fiu. No está mal para ser la primera vez, es la primera vez que me hago explotar a mí mismo. ¿Qué?
Su cuerpo se encontraba en un estado de quema de energía maldita y prana continuo, su técnica inversa automática intentando eliminar la maldición de todos los males del mundo de su cuerpo, pero eso no era lo que sacó nuevamente una sorpresa al hechicero, sino su aparente nueva ubicación ya no se encontraba en su expansión de dominio, ni en la oscuridad sin fin que acompañaba a todos los males del mundo, ni siquiera se encontraba en Fuyuki, una luz blanca era todo lo que vio por un instante pisando lo que parecía pasto, se encontró mirando un cielo azul, un verdadero cielo azul y no el apocalipsis que le mostró Angra Mainyu. ¿Y ahora dónde carajos estoy? ¿Se supone que hay alguien más oculto? No realmente oculta, pero podrías decir que era incapaz de llegar a ti hasta ahora. Girándose ante el sonido de la nueva voz, que parecía extrañamente familiar, se encontró con la sorpresa de una mujer en extremo parecida a la homúnculo amiga de Saber, la Inzvern amiga de Saber. O quizá, la mujer llevaba un vestido blanco con mangas majestuosamente blancas, una corona igualmente blanca y una túnica roja que le cubría los hombros. Su rostro también se sentía diferente. Al carecer de la calidez que parecía tener la otra chica, ahora le recordaba a una especie de muñeca, era idéntica a la persona que vio antes, sin embargo, se sentía, diferente, casi, inhumano. No se corrigió mientras recordaba lo leído en los registros de Zouken Makiri, todo llegaba rápidamente a su mente. Juste Lizrich von Einzbern, me equivoco, exfundadora del sistema del Grial y jefe del clan Einzbern. Manteniendo un rostro libre de expresiones, la mujer asintió a la pregunta la misma, es un honor conocer al hechicero más fuerte de la actualidad, Satoru Gojo. No sé si soy el más fuerte de este mundo si te soy honesto, pero esa descripción encaja bien en mi casa. Tengo curiosidad de por qué te muestras ahora. Tos. La mujer, incluso con su aura inexpresiva, digna de un homúnculo e Inzvern perfecto, parecía vacilante ante la pregunta. No es que no quisiera aparecer antes, sino que simple era incapaz de hacerlo, por eso tienes mi agradecimiento, si no te hubieras encargado a medias de Avenger no estaríamos hablando en este instante. El profesor entrecerró los ojos ante las palabras elegidas, este condenado universo no parecía querer ponerle las cosas fáciles incluso después de todo lo sucedido a Avenger. Supongo que hablas de Angra Mainyu, pero no sé a qué te refieres con a medias. Creí que había matado al bastardo, por eso estás aquí, ¿no? La homúnculo mostró una expresión, arrepentida. ¿Pero por qué? Es verdad que en efecto lo derrotaste, y gracias a eso ahora me encuentro frente a ti, pero su presencia no ha abandonado completamente el Grial, está débil, pero aún no está muerto, aunque sería más correcto decir que no regresó al trono. Asintió a eso, parece que finalmente, desde que llegó a este universo, que puede hablar con alguien que le puede dar las respuestas que busca. Continúa. Pidió con calma, bueno, con toda la calma que uno puede tener después de que te maldicen, su técnica inversa aún luchando contra lo que el aparentemente apodado Avenger le hizo. Decir que eres la peor persona para que Avenger desafíe no es del todo correcto, incluso con tu repertorio de habilidades no fuiste capaz de acabar con él en su totalidad. Logró filtrarse por las grietas de tu campo acotado. Expansión de dominio. Campo acotado, y regresar a una de las ubicaciones restantes donde se manifiesta el Gran Grial. Sería más correcto decir que no puede hacer nada con el Grial que el clase saber de esta guerra destruyó. 1. Soltando un suspiro, se tronó el cuello mientras meditaba esa información. La verdad, estaba sorprendido de que su expansión de dominio no se destruyera tras el pequeño truco que realizó. Pero aún había un par de dudas que tenía. Lo llamaste Avenger, pero antes dime que eres con exactitud, o al menos una versión resumida. Es la primera vez que siento que estoy hablando con alguien que tiene las respuestas que quiero. Si era honesto consigo mismo tenía demasiadas preguntas, pero no sabía si el lugar donde se encontraba tenía un límite de tiempo, así que primero debía hacer las preguntas más importantes. ¿Eres la misma Juste que conocía Zouken, aunque estás bastante más viva de lo que pensaba? Empezó, tenía que quitar las preguntas relacionadas a la Einzbern primero. Zouken. Su fachada fría pareció romperse por unos segundos, una expresión parecida a la nostalgia apoderándose de su expresión antes de recuperar la compostura. Tienes razón, yo, la ex jefa del clan Einzbern, morí hace más de 2 siglos, pero decir que estoy viva frente a ti no sería realmente correcto. Debió notar su ceja alzada, aunque podría estar viendo cosas por el cansancio. Creyó ver un atisbo de diversión en los ojos de la Einzbern, diversión que fue reemplazada otra vez por lo que parecía arrepentimiento. Yo, el antiguo caparazón que era Juste Lizrich von Einzbern, ahora soy parte del Grial. Mi muerte fue simplemente el primer paso para unirme al dispositivo. Lo que soy ahora, lo que ves frente a ti es lo que lleva a cabo el deseo del vencedor por el Grial, que eres tú.
En cierto modo, ella era tanto un sacrificio como un engranaje para el ritual llamado Eavensfell. Fuera lo que fuese se había perdido en el tiempo, mismo caso de las notas y la cordura de Zouken. Pero sea como fuere, ella todavía existía dentro de la copa, lo que significa que su objetivo original era trabajar desde dentro del dispositivo. Quizás, como guía, guarda o mecanismo para utilizar el artefacto. O tal vez incluso los tres. Entonces mi idea de que había algo así como una inteligencia artificial que interpretaba el deseo del ganador tampoco estaba tan equivocada, sin embargo lo que ella decía implicaba. Entonces ¿por qué Angra Mainyu estaba a cargo? O Avenger como lo llamaste. Lamento decirte que quien corrompía y aún corrompe en parte el Grial era, un Servant de la guerra pasada, el Servant Avenger, que fue invocado alterando y rompiendo las reglas de la invocación del Grial. Pensé que como lo crearon ustedes, habrían considerado contramedidas. Que el Grial fuera corrompido por algo que él mismo invocó no era algo que mis compañeros y yo consideramos. Hizo otra pausa, que para este punto estaban exasperando un poco a Gojo. Era presumible asumir que un Servant no podría interferir en el sistema una vez eliminado en el exterior. Sin embargo hubo una excepción, uno de los clanes rompió las reglas como dije anteriormente e invocó a un Servant diferente. Mi mismo clan, no tengo excusas respecto a eso. Todo empezaba a unirse ahora. Y ese Servant tramposo, supongo que era nuestro amigo Avenger, alias todos los males del mundo. Juste asintió. Avenger era un espíritu heroico extremadamente débil, por lo que fue el primero en ser eliminado en la Tercera Guerra. Pero persistió y contaminó el Grial. 2. Sus palabras eran sinceras, estaba genuinamente arrepentida de las acciones de su clan, realmente no podía enojarse con ella por eso, pero los Einsberg de ese tiempo y los actuales eran otro tema. Una vez más te extiendo mi agradecimiento por liberarme, incluso si es por un corto periodo de tiempo. Por favor vamos más rápido al grano, me pone nervioso que remarques que solo te liberé por poco tiempo. Por supuesto, ¿tienes alguna otra pregunta? Trataré de responder si puedo. Sentándose en el césped, que era bastante real o al menos a los 6 ojos le parecía real, se puso a pensar rápidamente que quería saber, aunque había una cosa en particular, ¿sabes? ¿Cómo llegué aquí? A tu universo me refiero, adentro de la prisión que habían varios esqueletos, así que supongo que al menos esos tipos no llegaron aquí. La respuesta lo decepcionó más de lo que esperaba. Eso, me temo que no lo sé, podría haber sido una entidad que desconozco o incluso la misma Alaya. La expresión que mostró Juste hace ahora lo sorprendió, lo que parecía rencor y frustración. Alaya es la conciencia colectiva de la humanidad, algo que muchos magos veneran pero también desprecian debido a las restricciones que les pone en su objetivo de llegar a la raíz. Le mostró un pulgar arriba, si ni siquiera ella sabía el porqué de su llegada, entonces no había punto en insistir, realmente no le importaba en tanto pudiera volver a casa. Creo que eso es lo más importante que necesitaba saber, de hecho, dijiste que tu trabajo es interpretar el deseo del ganador. Se levantó y recuperó su sonrisa, parecía que finalmente la suerte le estaba sonriendo, ¿verdad? Iré directo al grano. ¿Puedes enviarme a casa? De hecho, quizá puedas enviar a Caster conmigo. Preferiblemente si me das algo así como un portal o alguna herramienta mágica. No podía irse así como así, tenía que asegurarse que Waver llegue seguro a Europa, tenía que ver qué haría con Sakura, tenía que escoltar a Byakuya fuera de Japón. No puedo hacer eso. ¿Eh? Se quedó paralizado en el lugar, su mandíbula abierta mientras estaba a media frase. Esto, tenía que ser un mal chiste. ¿Por qué? Como mencioné al inicio, Avenger fue vencido a medias, pero no habría logrado evitar su muerte a tus manos si no hubiera tomado medidas, esas medidas siendo la energía de la mayoría de Servants que murieron en la guerra. Se llevó tu boleta a casa para sobrevivir. Se le cerraba la garganta, eso quería decir que, sí, no podemos estar aquí mucho tiempo por el mismo motivo, apenas hay suficiente energía para que conceda un deseo, simple por así decirlo, lo lamento, incluso después de lo que has hecho para que yo pueda estar aquí. Pudiste mencionar eso antes. Lo estoy mencionando ahora. Sus rodillas temblaron por un instante, estaba cerca, estaba tan jodidamente cerca de regresar. Entonces, ¿qué hago? ¿Tengo que esperar 60 malditos años para matar bien a ese bastardo? Y recién ahí volver. No necesariamente, la siguiente guerra sucederá antes de lo previsto. Eso llamó su atención nuevamente. ¿Qué tanto exactamente? No iba a quedarse esperando a la siguiente condenada competencia psicótica, tenía que haber otras formas de regresar 10 años para ser exactos, entonces. Parpadeó confundido. ¿Entonces?
Si bien es cierto que las circunstancias no nos favorecen, sigues siendo el auténtico ganador de la 4ª Guerra del Santo Grial. Así que aún puedes pedir un deseo, por limitado que sea. 3. Ante eso, no sabía exactamente qué decir, todo había salido tan mal que parecía que el mundo mismo lo planeó. Sinceramente estaba molesto, no, estaba furioso, todo fue tirado a la basura por uno de los equivalentes a los 3 clanes de su mundo para peor, es el jodido clan con gente de cabello blanco como el mío. Parece un jodido mal chiste. El leve estremecimiento de la mujer le recordó que podía leer sus pensamientos, que incómodo se paró en toda su altura y levantó su mano derecha, cerró el puño y pensó bien las palabras que quería decir, no fuera a suceder algo como que su deseo se malinterprete, no debes preocuparte por eso, para eso estoy aquí. Oh cierto. Pensaba hacer el truco de la mano Y. Ah bueno, realmente ya no es necesario. Quiero 3 cosas. Por supuesto. Quiero que me quites la maldición que ese bastardo cobarde me dejó pegada, quiero que le des un cuerpo humano a Medea y... Fue interrumpido por Justeace levantando una mano para detenerlo. La primera no es problema, la 2 no es necesaria, al entrar en contacto con la esencia del Grial, tu Serván reencarnó con un cuerpo humano una vez más. Ya veo, en ese caso quiero, quiero que mi cuerpo no envejezca en los siguientes 11 años, no quiero ganar la siguiente guerra y volver a casa como un viejo, ¿por qué me miras así? 1. Alzando una ceja la mujer no pudo evitar preguntar 11. ¿Por qué el año extra? Simplemente se encogió de hombros antes de responder. Oye, tómalo como una forma de escupirle la cara a este universo y además, uno nunca sabe lo que pueda suceder en el siguiente año pasados los 10. Digo, no es como el mundo vaya a desaparecer de golpe por algún loco superpoderoso peor que Gilgamesh, pero como dije, es más para escupirle en la cara a esa Alaya que mencionaste. 5. Ante la elección de palabras, Justeace incluso mostró una leve sonrisa. En eso estamos de acuerdo, espero que podamos volver a vernos algún día, incluso si no es en estas circunstancias. A medida que el paisaje se desvanecía, Gojo no pudo evitar preguntarse qué rayos quería decir Justeace con eso último. Afuera de la expansión de dominio, el tiempo apenas se había pasado, los familiares de Medea habían perecido completamente con la destrucción del Grial, el único familiar que se acercaba volando era uno del joven Magus de la Torre del Reloj Waver Velvet, Byakuya Matou y Sakura Matou miraban los resultados del final de la guerra. ¿Qué rayos? ¿Qué sucedió? No los veo por ningún lado. Llevaba poco más de un minuto enviando a su familiar entre toda la devastación, pero no encontraba a nadie hasta que encontró la barrera del dominio de Gojo, incluso con cómo resaltaba era difícil verla a simple vista. Crash. La barrera explotó en 1000 pedazos con un sonido similar al cristal rompiéndose, los 3 espectadores miraban con prisa. Quien salía del campo delimitado, solo una figura se mantenía de pie imponente entre toda la ciudad en llamas, su ropa llena de cortes, el suelo bajo sus pies agrietado como si hubiera caído un meteoro, ninguna herida presente en su piel a la vista, su mirada fija en el familiar, una sonrisa de victoria en su rostro. 7. Una sonrisa falsa, pero ellos no sabían eso. Acercándose a él, Gojo lo tomó como indicación de instrucciones. Vayan a la mansión Matou, los veré allá después. El mensaje fue captado con rapidez, el familiar retirándose rápido. Gojo miró a su alrededor, y la vista le agrió más aún el estado de ánimo, había llamas y destrucción por doquier, todas las firmas de energía de las personas, desaparecidas, cientos de personas habían muerto, ¿para qué? Para un ritual que estaba corrupto desde hace décadas, no podía sentir su conexión con Caster, las pocas firmas de energía de los civiles que sentía se desvanecían al instante que las detectaba. Pero no está tan mal, aún puedo volver, solo necesito, tap. Cayó de rodillas, sus manos apretando tan fuerte el concreto quemado frente suyo que podría haber arrancado de raíz la cuadra entera. Maldición, solo, aguanten un poco más, confío en ustedes. No importaba cómo lo viera, había fallado, seguía atrapado aquí. Se sentía absolutamente impotente, jamás se había sentido tan impotente, ni siquiera cuando lo atraparon en Shibuya, ni cuando Toji lo apuñaló en la garganta, no podía hacer nada. Se sentía cansado, no físicamente, pero mentalmente, no sabía cuántos minutos llevaba en la misma posición. Carajo, ¿no queda nadie? Mirando alrededor, buscó cualquier signo de algún sobreviviente, ¿de verdad no quedaba nadie en esta zona? Incluso abatido como se encontraba ahora, no pudo evitar preguntarse cómo diablos iban la iglesia y la asociación de magos a encubrir esto. 1.
Desde su pelea con Gilgamesh hasta la destrucción del Gurial, bueno, probablemente no necesitaban saber todos los detalles. De todas formas, se puso de pie y observó a la distancia, los restos del barro negro del bastardo de Avenger parpadeando en su visión. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Por un instante juró haber visto a un hombre idéntico a Kotomine, pero al segundo que volvió su mirada a esa ubicación no había nadie. Estaba tan alterado que se imaginó cosas. Iba a dirigirse a esa ubicación para asegurarse de que no se estaba volviendo loco, hasta que otras tres presencias captaron su atención a sus espaldas y a lo lejos lo vio, el Magus Killer, caminando lentamente a través de las llamas, el mismo que había causado toda esta destrucción con el noble fantasma de saber. Levantó uno de sus brazos, energía maldita acumulándose en su palma, solo necesitaba un disparo para, la acumulación de energía maldita se detuvo cuando finalmente vio el rostro del asesino de magos, el rostro de un hombre roto que cargaba a un niño pelirrojo. Ese niño era el único sobreviviente. Su intención asesina apagándose. Ya veré qué hago contigo después. Lidiara con Emilia después, tenía que rescatar a la tercera persona que sintió, a medida que se acercaba, podía sentir que esta persona era la más poderosa con diferencia. En realidad, la presencia le parecía extremadamente familiar. ¿Podría ser? Se detuvo en seco, estrellada en un cráter se encontraba una mujer inconsciente, cabello entre azul y morado claro, labios cubiertos de lo que uno pensaría a primera vista que era labial morado, orejas puntiagudas. ¡Bum! Rompió la barrera del sonido con tal de llegar allí en un instante, sus rodillas dejando marcas en el suelo mientras se arrodillaba para comprobar su condición. Su corazón estaba latiendo, seguía respirando, soltó un suspiro de alivio. Al menos no lo perdí todo. Levantando a la mujer empezó a dirigirse lentamente hacia la casa Matou. Bueno, para este punto quizá debería renombrar la propiedad. Parece que va a ser el Inoyuki quien se verá forzado a explorar este mundo. 1. La oscuridad de su visión se aclaraba poco a poco, sentía que se sacudía, como si la estuvieran cargando, se sentía cálida. Ah, veo que al fin despiertas, me alegra ver que estás bien, Medea. Lo primero que vio apenas abrió los ojos fue a su maestro, su rostro cansado, sus ojos casi recordándole su apariencia cuando cargaba a Amana y fuera del culto de locos que pagaron por su muerte. La visión la preocupó enormemente. ¿Rojo? ¿Qué sucedió? Recuerdo que esa cosa intento, no estoy realmente segura de qué era, pero... Hizo una pausa, Gojo se había detenido en su lugar, Caster parpadeó un par de veces, tomando nota de la situación miró hacia abajo, notando que ya no era una servant. Había obtenido un cuerpo real, y estaba desnuda. Te tomó bastante tiempo darte cuenta. ¿Quieres que te dé mi camisa? Está un poco rota, pero con lo bajita que eres debería cubrirte lo suficientemente bien. Señaló divertido por la reacción de la chica, que se cubría el rostro de la vergüenza estando ligeramente de mejor humor, así sea por solo unos instantes, se acercó a la oreja de la ex servant para susurrarle al oído. Aquí entre nosotros, la vista no me molesta, aunque quizá quieras cubrirte para cuando lleguemos con los demás. 1. Maestro. Mirando en otra dirección, con suerte en busca de alguna tienda de ropa que pueda asaltar, se encontró con la no tan sorpresa de que la tienda donde había enviado su ropa a lavar había sido víctima de su combate con el rey de los héroes. Bajando a Medea, que trataba de cubrir sus partes íntimas, entró a la tienda, esperando encontrar algo de ropa. No es necesario que busques ropa, puedo invocar mi atuendo de batalla aún. Fue silenciada cuando un par de jeans y una camisa a rayas acompañados de una blusa amarilla se estrellaron en su cara. Lo sé, pero quiero caminar, y que vayas vestida como pensabas ir atraería todavía más preguntas. Podía escuchar a los bomberos acercándose a la zona de la catástrofe. Él también debería ayudar en los siguientes días, pero aparte de aquel niño que Emilia cargaba, no había más supervivientes. ¿Qué sucedió, maestro? Preguntó Caster, su maestro parecía más abatido de lo que esperaba. ¿Qué sucedió ahí dentro con el Gurial, y con esa entidad, Angra Mainyu, todos los males del mundo o Avenger, como quieras llamarlo? Resulta que los Einzbern hicieron trampa en la tercera guerra e invocaron al bastardo, resulta que era él quien había corrompido todo el Eavensfell. Pero un dios no debería poder invocarse, no con los parámetros del Gurial que diseñaron. Es porque no era el verdadero Angra Mainyu, o sea, sí lo era, pero era el pobre imbécil al que le cayó todo el odio. Si hubiera pedido un deseo antes de ponerlo en su lugar, entonces habría renacido como el verdadero Angra Mainyu. Se supone que los dioses no pueden manifestarse ahora o algo así. Por algo terminó la era de los dioses que no hayan muerto se encuentran en el reverso del mundo. Literalmente no tengo idea de lo que es el reverso del mundo, jamás hablamos de eso.
Bueno, espera, dijiste que pediste tu deseo. Entonces puedes volver a casa. El silencio con el que el hombre respondió a esa declaración fue dolorosamente claro. Medea, la explicación va a tomar un par de minutos. Finalmente habían llegado a la mansión Matou. En cuanto abrió la puerta se encontró a Uaber sentado en la mesa, Sakura a su lado y Byakuya al otro lado de la mesa. ¿Volviste? ¿Y Caster está contigo? Pensé que... Empezó el joven Velvet. Bueno, en resumidas cuentas ella tiene un cuerpo humano ahora, pero viendo que me voy a quedar aquí por más tiempo del que me gustaría, probablemente no haya problema en que se enteren. ¿Enterarnos? ¿De qué exactamente? ¿De dónde vengo realmente? Todos se mostraron confundidos por esa declaración, pero Satoru y Caster se sentaron en la mesa con los demás expectantes. ¿Qué fue esa gran explosión? La ciudad está en llamas. Dijo Waber rápidamente. Eso, es complicado. Dijo Medea. Ya llegaremos a esa parte, por ahora no tiene sentido seguir ocultando de dónde vengo realmente, esto va a tomar un rato. La explicación tomó un buen rato, al menos Byakuya no hizo preguntas, porque apenas si entendía la conversación en primer lugar, pero la mente de Waber estaba a toda marcha. ¿Eres de otro universo? ¿Y dónde vienes? ¿Los circuitos mágicos no existen? Entonces su sistema taumatúrgico es completamente diferente. Bueno, para empezar no lo llamamos así, pero sí. Es por eso que jamás escuchaste de la energía maldita, porque no existe como tal aquí. Al menos el chico era bastante listo y podía seguir el ritmo de la conversación, y esos campos delimitados donde encerrabas a Archer, se llaman expansiones de dominio. La mía en particular te sobrecarga de infinitas cantidades de información y te hace vivir las funciones vitales un número ilimitado de veces. Pero Archer podía resistirlo hasta cierto punto. Algo sobre sus ojos, quizá algún tipo de clarividencia. No es que importe realmente, pero pasando a temas más importantes, Byakuya. Yo. Se señaló a sí mismo, desconectado de la conversación hasta que el peliblanco lo miró directamente. No, el tipo atrás tuyo, claro que tú. Ahora mismo eres libre, Zouken está muerto y la herencia Matou es tuya por derecho, creo. De todas formas, la asociación y la iglesia vendrán en unos días. Lo ideal sería que salgas de Japón por un tiempo, lleva a tu hijo con sus abuelos, te daré una historia de fachada. ¿Qué pasa si me encuentran y no me creen? Pregunto, justificablemente asustado. Entonces los mandas directo hacia mí. Si quieren respuestas aquí las tengo. Caramba. Waber cambió su enfoque al estudiante de la torre del reloj. Ahora sí. Necesito que te quedes y me ayudes por un par de días, ¿te parece bien? Ayúdame a Mia. Cierto, nunca te dije su nombre. Te presento a Medea de Colquida, clase Caster. La revelación del nombre verdadero de la mujer golpeó a Waber como un camión. Era la bruja de la traición. La misma que estuvo en los Argonautas. Ella es. Gojo le tapó la boca antes de que pudiera decir cualquier cosa imprudente enfrente de la mujer. Después de todo no podía estar al lado del chico todo el tiempo para evitar que Caster haga una tontería. Sip. Pero ya habrá tiempo de ver quién era el espíritu heroico más históricamente incorrecto después. Ayúdame un par de días y luego yo mismo me aseguraré de que vuelvas a casa tranquilo, sin imbéciles que quieran interrogarte por lo sucedido. Esto, ¿qué planeas decirle a la asociación de magos? Llegaré a ese punto cuando esté ahí, pero algo me dice que no será muy diferente a lidiar con los peces gordos en casa. La verdad, tenía la sensación de que la gente del edificio que salvó con Azul podría ser interrogada. Le pediría a Medea que mantuviera el ojo sobre los residentes de ese edificio, o los magos de aquí tenían un obliviate, o quizá tratarían de llegar a puntos extremos con tal de proteger el secreto de la hechicería 1. Pero en estos momentos había un asunto por encima de los demás. Sakura, tomará un par de días que toda la situación se estabilice. ¿Te gustaría quedarte conmigo hasta entonces? Prometo que te llevaré con tu madre y tu hermana en una semana y media máximo. La verdad, la idea de devolver a la niña con la misma mujer que dejó que su esposo la vendiera a otra familia, le desagradaba en exceso, pero se guardaría su juicio hasta conocer a Ao. Y la niña se quedó mirando al hombre de ojos azules por un largo par de segundos, la sugerencia no llegando a ella inicialmente. El hombre de ojos vendados, o más bien ojos azules, había sido un misterio para ella desde que apareció en su habitación. A sus palabras le había prometido al tío Carilla salvarla. Y desde entonces no había vuelto a ver al abuelo, lo que significaba que realmente estaba muerto. ¿Era libre? ¿No tendría que volver a pasar por su entrenamiento? ¿Podría volver a ver a Mama y a Rin?
La niña era ignorante a lo que había sucedido con su padre, y Gojo estaba dispuesto a contarle lo sucedido en otra ocasión sin mentiras. Claro, hubiera querido matar a Tokiomi con sus propias manos, sabía que el tipo en su patético pensamiento no le deseaba como tal el mal a la niña. Pero incluso si los mató no fueran los gusanos miserables que eran, vender a tu propia hija por algo tan estúpido como aprovechar su talento seguía siendo de lo más despreciable en su libro. Tokiomi Tosaka no era malo como tal, solo era jodidamente estúpido. Todo, terminó. Estaba tan concentrado en sus pensamientos que no se dio cuenta de que la niña se había bajado de su asiento para acercarse a él. La pregunta era sincera, la niña aún tenía miedo de ser abandonada una segunda vez, miedo de Zouken aunque el viejo gusano ya llevaba un par de días muerto. Subiendo a la niña a su regazo, le palmeó la cabeza, intentando darle la seguridad de que decía la verdad. Oye, hice una promesa después de todo, estás hablando con el hechicero más fuerte que verás. La bajó la mirada, temblando, parece que aún le costaba dimensionar el hecho de que estaba a salvo, podía ver cómo los ojos de la pequeña lagrimeaban. Mierda, yo sí que tendría que echarme a llorar, intentó pensar con ironía, pero no servía de nada derrumbarse, eso no lo ayudaría a volver a casa, solo podía seguir adelante de todos modos, podemos ver el resto de los detalles mañana. Byakuya, dime tu cuenta bancaria mañana, te transferiré el 85% de las riquezas Matou, espero que no te importe que me quede con el 15%, necesitaré algo de dinero después de todo. Luego de eso hablaremos de la fachada que podrás contar, si no funciona solo cúlpame a mí, te acompañaré a un aeropuerto después. 1. Cambió a Uaber nuevamente. ¿Cualquiera de las habitaciones está bien para ti? A menos que los Mackenzie no tengan problema en tenerte allí un poco más. No hay problema, de hecho el señor Mackenzie ya salió de la hipnosis que use, no habrá problema en que me quede con ellos unos días extra, de hecho quizás se alegren de ver que sí sobreviví. Aún recordaba lo nervioso que estaba cuando el anciano reveló que sabía que no era su nieto. Entonces eso sería todo por ahora, la verdad quiero dormir un rato, incluso si es por apenas 4 horas. Si era honesto tenía más o menos una idea de qué hacer una vez finiquitado todo lo relacionado a la guerra, pero estaba agotado. Finalmente los únicos que quedaron en la sala fueron él, una Sakura que se había quedado dormida en sus brazos, probablemente por todo el shock de que todo por fin terminó, y Caster, que estaba viendo en carne propia el cansancio de tener un cuerpo humano otra vez. Maestro, ¿estás bien? No, no lo estaba, pero ahora mismo no importaba, aún había cosas que hacer. Estoy bien, voy a dormir en el sofá esta noche, no quiero recostarme en una cama por esta vez. Sin más que decir se sentó en el sofá, con Sakura aún en brazos, quizá debería dejar a la niña en su cama, pero viendo que ya estaba dormida tampoco debería importar. El hechicero de otro mundo se quedó dormido en cuestión de segundos, ignorante a que la mujer de cabello azul se sentó a su lado y se apoyó en él, envolviéndolo en un abrazo. Al menos yo estoy aquí, maestro, sigo con usted. Pensó Caster, preguntándose sobre el estado mental del hombre. El silencio reinó finalmente en medio de la oscuridad de la casa. Un hombre perdido en un mundo que no es el suyo, una bruja abandonada y rota por capricho de los dioses, y una niña traumada y abandonada por su familia dormían en paz, sin estar seguros de qué sucedería realmente a continuación. 3. Fin del arco 1.